A la mañana siguiente, cuando me desperté, tenía un fuerte dolor de cabeza. A pesar de que me las arreglé para vomitar todos los medicamentos que había consumido la noche anterior, me di cuenta de que algunos restos de ellos debían permanecer dentro de mi cuerpo. Miré por la ventana de mi habitación y noté que todavía estaba lloviznando. El reloj marcaba las 9 de la mañana, así que tenía aproximadamente 1 hora antes de que comenzara mi turno. Tenía que hacer un turno de 12 horas hoy porque Jeffrey literalmente me había suplicado el otro día, ya que estaban cortos de personal. La mayoría de las enfermeras preferían alejarse de Becky y ni siquiera podía culparlas. Debido a mis inusuales horarios de turnos, nunca estaba en casa y, por lo tanto, Hank y yo rara vez teníamos tiempo para pasar juntos como familia. Las notas garabateadas, los mensajes de texto y las llamadas telefónicas eran la única comunicación que manteníamos durante unos días, y lo atribuía a mi traslado a la sección de salud mental. Me levanté de la cama a regañadientes y me fui directamente al baño. 20 minutos más tarde, estaba vestida con mi uniforme habitual de enfermera, sentada en la pequeña mesa del comedor, devorando pan con Nutella, mi desayuno cuando me sentía demasiado perezosa para cocinar. Llené el termo con café humeante, recogí las llaves de mi auto y bajé las escaleras. «Buenos días, señora Rossi». Saludé a la señora Rossi, la italiana que vivía abajo. Ella miró su muñeca izquierda. «Es hora del almuerzo». «Buenas tardes, entonces», dije. Usualmente ignoraba sus comentarios inteligentes. Por lo general, ella era malhumorada, pero me invitaba a tomar el té durante sus días buenos y también hacía un delicioso pan de plátano. La mujer tenía más de una docena de gatos en su casa que descansaban en cada posible superficie plana. Los gatos eran súper gordos y lindos, pero por alguna razón odiaban mis entrañas. Cuando me acerqué al estacionamiento, recordé que había dejado mi auto en el estacionamiento del hospital. Por consiguiente, me quedé de pie junto a la carretera con un paraguas abierto, tratando de detener un taxi. Ese día no tenía ganas de visitar la habitación de Becky. Sabía que era mi trabajo, pero ella era diferente a otros pacientes con los que había tratado. Becky era una psicópata de alto funcionamiento. También era manipuladora e inteligente. Parecía una persona normal un minuto y nunca sabías cuándo se girarían las ruedas en su cabeza y estaría tramando algo que amenazara tu vida. Esa parte de ella me asustaba. Era un hecho que ni siquiera podía leer su mente. Durante todo el día evité ir a su habitación y decidí atender a otros pacientes. Le había dicho a otra enfermera que sirviera el desayuno y el almuerzo de Becky, advirtiéndole sobre sus tácticas manipuladoras y coquetas. Le di tapones para los oídos. Llegó la tarde y me senté en la cafetería del hospital con mi amiga y compañera de trabajo, Nam. Ella estaba hablando de una pelea que tuvo con una compañera de enfermería y se quejaba aún más de cómo iba a romper con su novio porque él no le estaba dando el tiempo suficiente. Continué asintiendo con la cabeza durante la conversación, empujando la ensalada en mi plato. «No estás prestando atención a lo que estoy diciendo», señaló Nam. «¿Qué?» «¿Cómo van las cosas con Becky? No pareces muy contenta con el nuevo trabajo». «No realmente. Sabes, Nam, he sido buena manejando a personas como Becky en el pasado, pero de alguna manera siento que no está funcionando esta vez. Es demasiado difícil de entender». Nam asintió. «Me sorprende que incluso hayas dicho que sí a la oferta de Jeffrey después de todos los rumores que rodean a Becky». «¿Qué tipo de rumores?». Ella se acercó y susurró. Nam tenía los ojos de chisme encendidos.
La gente dice que no siempre estuvo mal. Fue como si algo dentro de ella se quebrara y un día tomó una decisión que marcó su vida para siempre, incluso con su propia madre. A partir de ahí, empezó a comportarse de forma inquietante, causando daño a otras personas de formas que nadie pudo entender del todo. Las autoridades encontraron señales perturbadoras, lo suficiente como para helar la sangre. Nam, creo que puedo vivir sin esos detalles, le dije, aunque ya había perdido el apetito. Pero ni siquiera escuchaste la mejor parte, protestó. Había visto cosas peores trabajando en el hospital como enfermera y, sin embargo, lo que Nam dijo me provocó un escalofrío. Cuando trabajo con pacientes aquí, trato de no estudiar sus antecedentes porque, si lo hago, entonces puede cambiar mi comportamiento hacia ellos. Un paciente mental es un paciente mental, nada más que eso, y así es exactamente como veo a Becky. ¿No es eso lo que nos enseñaron en la escuela de enfermería?, dije. Vaya, tienes que relajarte, Frin. Pero en serio, necesitas ir a casa esta noche y buscar en Google a esa mujer demente. Te sorprenderá lo que encuentres. Incluso hay historias sobre ella en creepypastas y fanfictions. Esta tipa es una hija de... comenzó a decir cuando tosí fuerte para que no dijera una grosería enfrente de todos. Quiero decir, ella es una leyenda. Está bien, dije comiendo el resto de la ensalada. Realmente no entiendo tu obsesión con los asesinos. Nam puso los ojos en blanco. Son demasiado interesantes, supongo. No quiero decir que realmente me gustan todas las cosas horribles que le han hecho a otras personas, pero me gusta investigar. Me dio la mirada de realmente soy muy rara. No crees que estoy loca, ¿verdad? No te preocupes, no eres la única aquí. Esa tarde le conté a Jeffrey que Becky me preguntó si podía tener un día libre del asilo si mostraba un buen comportamiento, y antes de que Jeffrey pudiera contestar esa pregunta, ya sabía lo que diría. No. Me preguntó cómo podía siquiera proponer la idea de que Becky estuviera a la intemperie durante 24 horas. Salí de la oficina de Jeffrey sintiendo mucha vergüenza, como un padre que deja la oficina del maestro sosteniendo un muy mal informe académico. Pasaba por el área recreativa de los pacientes cuando escuché gritos. Me detuve para mirar. Becky estaba sentada frente a la pantalla plana montada contra la pared, mientras dos pacientes le gritaban. Sus ojos estaban fijos en la pantalla del televisor, con una expresión inexpresiva en su rostro. Tenía el bozal puesto y las manos encadenadas. La televisión mostraba una repetición de la serie Friends, a la que nadie parecía estar prestando atención. Me escondí detrás de la puerta para ver qué estaba pasando. Steve le gritaba en la cara a Becky. Steve era un provocador de problemas por aquí, una plaga, por decirlo menos. Siempre trataba de acosar a las enfermeras y su lenguaje dejaba mucho que desear. Él estaba diciendo algo sobre la hermana de Becky, de quien ni siquiera estaba segura de si existía. Dijo una palabra tan vil que deseé estar sorda antes de escucharla. El socio de Steve en el crimen, Jack, se estaba riendo de lo que fuera que Steve estaba diciendo. Cody, el hombre niño, estaba sentado en el suelo justo enfrente de la pantalla, mirando televisión, pero no estaba segura de si entendía algo de eso. Se balanceaba de un lado a otro, chupándose el pulgar e ignorando completamente la pelea que se desarrollaba detrás de él. Mr. Panda, el peluche de Cody, también estaba justo al lado de él, viendo la televisión. Steve seguía lanzándole palabras desagradables a Becky y nada parecía sacarle una reacción. Eso fue lo que más me asustó. Los ojos de Becky seguían pegados a la pantalla,
pero sabía que se estaban oscureciendo por momentos. En un momento, Steve dijo: «Tu mamá llamó al teléfono fijo del hospital ayer. Oh, espera, no puede, porque su vida fue arrebatada de manera brutal». Fue entonces cuando todo el infierno se desató. Hubo un rugido de risa y los ojos de Becky se convirtieron en hendiduras amenazadoras cuando literalmente pateó su silla y empujó su mano encadenada contra la cara de Steve, dejándolo aturdido. Estaba en shock como para reaccionar ante lo que se estaba desarrollando justo delante de mis ojos. Sus manos tensaron las cadenas alrededor de Steve, inmovilizándolo mientras él forcejeaba desesperadamente por liberarse. «¡Suéltame!». Becky lo soltó por un momento y pensé que se había calmado, pero entonces sacudió su brazo con tanta fuerza que las cadenas se rompieron. Literalmente se partieron en dos. El metal se clavaba en su piel, pero Becky no parecía preocuparse por el dolor. Fácilmente arrancó el bozal que mantenía su boca cerrada, y ahí fue cuando salí de mi estado de shock. «¡Becky, para!», le grité, pero era como si se hubiera activado un interruptor. Empujó a Steve haciéndolo caer. No podía creer lo que veía. Necesitaba detener a Becky. «¡Becky, es suficiente!», grité, pero ya era demasiado tarde. La cara de Steve estaba lastimada y sus ojos parecían vacíos. Cody, el hombre niño, no parecía molestarse por esto. Simplemente nos lanzó una mirada como si estuviéramos molestando a Mr. Panda y a él en su rato de televisión. Tomé el brazo de Becky y traté de alejarla, pero en sus ojos se leía una furia imparable. Era como si estuviera poseída. Becky era demasiado fuerte, ni siquiera se movió cuando intenté alejarla. Necesitaba ir lentamente en esta situación. Un movimiento equivocado y probablemente terminaría pareciéndome a Steve. «Becky», la llamé, «necesitas calmarte. Steve es un tipo duro, solo está bromeando contigo». Becky volvió sus ojos furiosos hacia mí. «Nadie habla así de mi madre», le gritó a Steve. Era curioso cómo una palabra tan desagradable sobre su madre la había enfurecido, cuando en realidad ella fue quien causó tanto sufrimiento. Tal vez Becky tenía algunos problemas serios con mamá. «Acabaré con él», dijo con los dientes apretados. Justo en ese momento, Adam pasaba por allí y vio el desastre. «Llama al doctor Shaw con urgencia», le dije y me volví para mirar a Becky. «Si intentas hacerle más daño del que ya le has hecho, te pondrán una camisa de fuerza y te llevarán a aislamiento. ¿Quieres eso?». Otros pacientes estarían aterrorizados de siquiera pensar en la camisa de fuerza y el aislamiento, pero en el caso de Becky no parecía molesta. «¿No querías 24 horas fuera de la institución? ¿Crees que lo lograrás con este comportamiento?». Eso parecía haberlo logrado, porque su respiración, que había sido errática hace un momento, comenzó a calmarse. Puse una mano en su hombro y no pude evitar notar cómo los músculos se flexionaban debajo de mis dedos. Un minuto más tarde, Steve fue colocado en una camilla. Abrió un ojo y me pasó una sonrisa. Sus dientes estaban cubiertos de sangre que caía por su barbilla. La camilla se alejó cuando Steve fingió un gemido. Entonces, simplemente todo hizo clic en su lugar. El plan de Steve era meter a Becky en problemas. Sabía sobre la naturaleza violenta de Becky y su mal genio. Se había aprovechado de ello. ¿Qué tan loco estaba Steve en la escala del 1 al 10? Yo diría 100. Llegaron algunas enfermeras y 2 guardias de seguridad, seguidos por Jeffrey, que parecía furioso, los cuales contuvieron a Becky como a una prisionera y le pusieron la máscara en la cara.
Becky solo miró impasible. Sus rasgos no reflejaban ninguna emoción y, tal como le había dicho, le colocaron una camisa de fuerza. Jeffrey, no es su culpa, dije. Steve instigó la pelea. Dijo algunas cosas realmente viles sobre Becky, expliqué. Lo vi yo misma. ¿Eso justifica su comportamiento agresivo?, preguntó Jeffrey, claramente irritado. Me sentí mal por Jeffrey. Ya tenía suficiente presión laboral de parte del Dr. Billy y no ayudaba que Becky siempre estuviera causando problemas. Sé que lo que hizo estuvo mal, pero no siempre podemos mantenerla encadenada como un animal. Oh, espera, los animales salvajes todavía se tratan mejor, dije, mientras observaba cómo los guardias de seguridad y 2 enfermeras la arrastraban. Frin, ¿eres consciente de lo que Becky es capaz de hacer?, preguntó. No se parece en nada a los pacientes anteriores con los que has tratado. Entiendo, Jeffrey, es solo que... Sé que también te está causando problemas, Frin. Ámbar me dijo que te sentías somnolienta el otro día. Necesitas entender que nunca exiges ni obligas a Becky a tomar sus medicamentos. La próxima vez simplemente déjalos en su bandeja. Bueno, en realidad es mi culpa que no te haya advertido antes, dijo disculpándose. Me gustaría intentar tratar a Becky a mi manera. Si eliminamos al menos unas pocas de sus restricciones, tal vez no sea tan difícil como lo es ahora. Quiero probar algunas cosas con un enfoque más amigable. Me miró como si estuviera completamente fuera de mí. Estás loca, Frin, y no te sugiero que lo hagas. Salió de la habitación y caminó por el pasillo apresuradamente. Los guardias de seguridad y la enfermera jefa, Noi, no me permitieron entrar al área de aislamiento que ahora mantenía a Becky encerrada. Las salas de aislamiento eran principalmente donde guardaban a pacientes rebeldes por unos días. El cuarto día, hablé con Noi y literalmente le rogué que me dejara visitarla. Después de mucho convencimiento y una gran rebanada de pastel de chocolate casero más tarde, me entregó las llaves. La enfermera Noi tenía una debilidad por el dulce. Si trabajara en un banco, no tendría ninguna duda de que dejaría suceder el robo si el ladrón colocara una caja de donas en su mesa. No hacían falta armas allí. Coloqué una rebanada en una caja y me dirigí a la habitación donde Becky estaba. Era como si la habitación estuviera desprovista de vida. Las paredes estaban pintadas de un color blanco opaco, con garabatos por todas partes. Si mirabas de cerca, notarías los dibujos inquietantes. No había ventanas, solo una cama adyacente a la pared. Becky estaba acostada en la cama, mirando hacia el otro lado. Cuando oyó que se abría la puerta, dijo: «Si traes comida, devuélvela». «Te traje pastel», dije y coloqué la caja junto a la cama. Se volvió hacia mí. Sus ojos marrones me inspeccionaron con curiosidad. «Deja de tratar de ser linda conmigo», dijo, claramente irritada. «Me está enfermando». «Hay algunas reglas aquí en este lugar que se supone que debes seguir. Sé que Steve dijo cosas muy feas, pero atacarlo de esa manera es aún peor», dije. «¿Crees que esta actitud tuya te llevará a cualquier parte? La forma en que has tratado a las enfermeras anteriores, ahuyentándolas, obligándolas a consumir tus medicamentos. Nunca le conté al Dr. Jeffrey sobre ese día porque no quería meterte en problemas y, sin embargo, aquí te encuentras con una camisa de fuerza». Me quedé allí mirándola como una idiota, disfrutando del incómodo silencio. Finalmente dijo: «No necesitabas defenderme, enfermera Frin. Creo que puedo pelear mis propias batallas. Además, no veo una razón por la que estés tratando de actuar como una maldita psicoanalista. Creo que ese es el trabajo adecuado para Ámbar Maldita Bennett. Así que, por favor,
Haznos un favor a las 2 y lárgate de aquí. Vi a la verdadera Becky. Era diferente, la misma versión amarga y enojada de la que siempre hablaban las enfermeras. No era algo nuevo para mí. Había experimentado cosas mucho peores. Si me tratas con respeto, haré lo mismo. No estoy aquí porque me encante. Este es mi trabajo. Y si crees que puedes seguir hablándome así y manteniendo este comportamiento, entonces estás equivocada. Sus ojos brillaron hacia mí, la misma mirada peligrosa que hizo que las enfermeras renunciaran a izquierda y derecha. Cuando salga de esta habitación y de esta camisa de fuerza, será mejor que sepas que voy a hacerle pagar por lo que hizo. Esa fue una clara indicación hacia Steve. Coloqué la caja de pastel de chocolate en la mesita. No voy a estar aquí para servirte la cena, así que puedes pedirle a la enfermera a cargo durante ese tiempo que te la entregue. Dicho esto, salí de la habitación y cerré la puerta detrás de mí. Tuve escalofríos en todo mi cuerpo cuando dijo eso, pero no quería darle la satisfacción de que me había asustado. Tenía 2 días de descanso después de aquel día, algo por lo que le había rogado a Jeffrey porque estaba muy estresada. Pasé esos días mirando Netflix y paseando por una librería donde servían café. Lo admito, era una solitaria y la única amiga que tenía era Nam, que estaba atrapada en el hospital. Durante 2 días completos traté de no pensar en Becky. Tuve la tentación de buscarla en línea, pero siempre me acobardé. Realmente quería hacer mi trabajo de la manera correcta, sin juzgar, pero era más difícil controlar el impulso con cada día que pasaba. Sabía que estaba desequilibrada, sabía que era peligrosa, sabía que había causado mucho daño, pero todavía había algo en ella que me hacía sentir una maldita curiosidad. Esa noche vi algunos documentales e hice algunas investigaciones sobre Jeffrey Dahmer y John Wayne Gacy. Al final, empecé a sentirme un poco mal debido a los detalles tan perturbadores de lo que había sucedido. Traté de decirme que todo era por propósitos de investigación, para ver si Becky tenía alguna característica similar. Cerré esos sitios y los borré del historial de búsquedas. No necesitaba que Gen los encontrara y pensara que también me estaba volviendo loca, y posiblemente en una asesina en serie. Esa noche, exactamente a las 11, mi teléfono comenzó a sonar. Lo alcancé y vi el número del hospital parpadeando. La primera pregunta que tuve en mente fue: ¿por qué me llaman a esta hora? ¿Qué podría ser la emergencia? Quería ignorarlo, pensando que probablemente la enfermera Noy me estaba llamando por algo, pero la curiosidad mató al gato y yo respondí la llamada. «Hola», dije. «La enfermera Frin hablando. ¿Quién es?» No hubo respuesta en el otro extremo. «Hola, esta es la enfermera Frin. ¿Puedo ayudarle?», repetí. Todo lo que escuché fue silencio, pero me di cuenta de que el teléfono no estaba en espera. Alguien estaba escuchando. Eso fue raro. Tal vez fue Nam jugando una broma. Colgué. Un segundo después, el teléfono sonó una vez más. «Oye, ¿quién llama desde el teléfono del hospital?» «Nam, si esta eres tú, no es gracioso», dije. Silencio. «Está bien, estoy colgando», anuncié. «Me encantó el pastel de chocolate, Frin», dijo la voz, y antes de que pudiera decir nada, el teléfono se cortó. Mi corazón dio un salto. Reconocí esa voz, la suave y sedosa voz de Becky Armstrong. Puse mi mano en mi pecho, mi corazón latía con fuerza. ¿Cómo había encontrado mi número? El recuerdo me golpeó como un ladrillo. Escribí mi número en un papel y se lo entregué esa mañana cuando la confundí con la doctora Bennett. Qué estúpido de mi parte.
Más importante aún, me sorprendió que lo hubiera conservado. Imaginé a Becky ocultándolo bajo su montón de dibujos o en el cuaderno negro que tenía en su escritorio. Me la imaginé con sus suaves dedos recorriéndolo y memorizando mi número. ¿Qué pasa con esa estúpida sonrisa en tu cara? Heng me preguntó cuando entró a la cocina y sacó una caja de leche. No es nada, solo un número equivocado, dije. Él tragó la leche. Odiaba cuando mi hermano bebía directamente de la caja de esa manera, pero simplemente no escuchaba, no importaba cuántas veces se lo dijera. Bueno, no me pareció nada. Si estás saliendo con alguien, dilo de una vez, dijo, sacando una caja de galletas Oreo. Cállate, Heng, respondí mientras regresaba a mi habitación. Me acosté en mi cama, mirando mi teléfono. Era su forma extraña de decir gracias o de disculparse por su comportamiento. Me pregunté si estaba cambiando lentamente. Esa noche soñé con que Becky fuera una buena mujer